Es el final del otoño de 1921 y la famosa bailarina estadounidense Isadora Duncan llega a Moscú. A lo largo de los años ha sufrido muchas desgracias, sobre todo la muerte de sus hijos. Por eso, cuando Rusia, un país para el que el ballet es casi una religión, le ofrece financiar su propia escuela de danza en Moscú, decide aceptar. Todo adquiere una dimensión completamente distinta cuando conoce Sergei Yesenin, estrella de la poesía rusa. Se enamoran inmediatamente y la boda se celebra la primavera siguiente. Pero como se verá en los próximos meses, ni siquiera esta vez la rueda de la fortuna gira a su favor. Isadora Duncan nació en San Francisco en mayo de 1877, la menor de 4 hermanos. Su padre trabajaba como banquero, pero no vivió mucho tiempo con la familia. Su madre le abandonó poco después de nacer Isadora. Desde entonces han malvivido. A Isadora le encantaba bailar, por lo que desde muy pequeña empezó a hacer demostraciones espontáneas de sus movimientos al son de la música a otros niños. A los 10 años, se logró por fuerza a dejar de ir a la escuela. Le parecía innecesario y una distracción. En la segunda mitad de los años 90, ya había perfeccionado su propio estilo. Pero sus movimientos solo guardan un lejano parecido con la danza típica de finales del siglo XX. El ballet clásico le pareció artificioso y antinatural, así que bailaba de otra manera, con vestidos sueltos y a menudo translúcidos que recordaban a una toga griega y prácticamente descalza. Con el pelo suelto y los brazos por encima de la cabeza, parecía casi una diosa pagana. Saltaba por el escenario, intentando transmitir al público sus emociones o incluso fenómenos naturales, como los movimientos del mar. Su baile no se parece a nada que Estados Unidos haya visto antes, y aunque a los 19 años Isadora consigue breves compromisos en Chicago y Nueva York, parece que Estados Unidos aún no está preparado para su arte. Utiliza el dinero que tanto le ha costado ganar para comprar billetes a Europa y se embarca con toda su familia. Pronto resulta que es una buena decisión. El público, de Londres a París, queda fascinado por su danza vanguardista, algo nunca visto. Isadora Duncan se convierte en un nombre familiar en toda Europa. A pesar de su escasa formación, aprende rápidamente francés y alemán y comienza a moverse en círculos artísticos e intelectuales. En 1904 cumple su sueño, abre su propia escuela de danza en Alemania. Sus pequeñas pupilas reciben el apodo de Isadorables y más tarde adopta a 6 de ellas. El único problema es que celebra el éxito, pero no es muy buena con el dinero. Su academia pierde dinero y ella misma es famosa, pero está endeudada. Su vida amorosa también es bastante complicada. En 1905 conoce al escenógrafo Gordon Craig y un año después da a luz a su hija, a la que llama Deidre Beatriz. La relación termina pronto. Craig la insta a reducir sus actividades como bailarina, ya que él está casado. Isadora le abandona y pronto encuentra un sustituto, el hijo de Paris Singer, un acaudalado fabricante de máquinas de coser. Él haría cualquier cosa por ella, pero ni siquiera eso será suficiente. Isadora también le abandona, aunque tienen un hijo. Pero un trágico suceso tiene lugar en 1913. El sábado 19 de abril, Isadora envía a los 2 niños y a su niñera a dar una vuelta por París, pero a mitad del trayecto, el motor del coche se para. El chofer se baja y empieza a reparar la avería, pero se olvida de poner el freno de mano. Cuando el motor vuelve a arrancar, el coche se precipita por una pendiente y acaba en el Sena. Los 2 niños y la niñera se ahogan. Isadora, desolada, se recupera durante meses en la isla griega de Corfú y luego pasa varias semanas en el balneario italiano de Viareggio.
En un intento desesperado por llenar el vacío, suplica a un italiano cualquiera que le haga otro bebé. Se queda embarazada, pero en agosto de 1914, poco después del nacimiento, el bebé muere. Isadora intenta contrarrestar las tragedias con trabajo y funda una nueva escuela de danza en París. La Primera Guerra Mundial ya ha comenzado en Europa e Isadora, con 37 años, regresa al extranjero. Pasa los 7 años siguientes en su América natal. Durante su estancia en Europa, se ha forjado una gran reputación y de repente, en Estados Unidos, su baile no se considera extraño, ni siquiera desafiante u ofensivo. Baila en Nueva York. Sus producciones modernas despiertan interés y, aunque ya tiene más de 40 años, sigue agotando las entradas. Pero una vez terminada la guerra, empieza a pensar en regresar a su querida Europa. Estamos en 1921 y la Rusia bolchevique postrevolucionaria tiene una propuesta interesante. Si Isadora se traslada a Moscú, le regalarán una lujosa villa y el Estado financiará su nueva escuela de danza. Isadora no se lo piensa 2 veces y acepta. Rusia siempre ha sido un país prometido para la danza y además se siente atraída por algunas ideas comunistas. No cree los informes sobre las malas condiciones y la hambruna en Rusia y viaja a Moscú. Empieza a dar clases a chicas rusas con talento y conoce a Sergei Yesenin, 18 años menor que él, un poeta cuyos versos son adorados por los rusos. Ella no habla mucho ruso y él tampoco mucho inglés, pero se enamoran perdidamente. En mayo de 1922 se celebran la boda e Isadora incluso acepta la ciudadanía rusa. Pero cuanto más se conocen, más claro queda que Yesenin no es solo un gran poeta, sino también un bohemio inestable con afición a la bebida y a veces al vandalismo. La relación se deteriora, por lo que Isadora decide llevarse a su marido de gira por Europa y Estados Unidos. Espera que Sergei pueda presentar sus poemas en Occidente. Pero la realidad es otra. Mientras Isadora es una estrella, la poesía rusa de Yesenin no interesa a nadie. Él empieza a beber aún más que antes, y cuando regresan a Moscú, su relación termina definitivamente. 2 años más tarde, Yesenin aparece muerto en una habitación de hotel en Leningrado. Según la versión oficial, se ahorcó, pero también se especula con que el errático y a menudo incómodo poeta fue eliminado por los bolcheviques. Para entonces, Isadora ya estaba de vuelta en Francia. En 1924, Rusia dejó de apoyar su escuela, lo que la despertó de sus ilusiones sobre el comunismo. La segunda mitad de los años 20 es bastante infeliz para ella. Tiene casi 50 años, ya no baila y a menudo se emborracha. Vive alternativamente en Francia y en otros países del Mediterráneo y a pesar de sus dificultades económicas, vive a crédito en los hoteles más lujosos y busca la compañía de hombres jóvenes. Su relación con Benoît Falchet, mecánico, acaba siendo fatal. El 14 de septiembre de 1927, Benoît lleva a Isadora a dar una vuelta en su descapotable. A los pocos metros, su larga bufanda se engancha en la rueda trasera y un fuerte tirón le rompe el cuello. Isadora Duncan muere en el acto. Toda su vida y su extraña muerte se asemejan a una gran representación teatral. Grandes amores, dramas, tragedias, personajes famosos y política mundial que se adentran en los destinos humanos y convierten a sus portadores en meras piezas en el tablero de ajedrez de la historia. La pionera de la danza moderna, Isadora Duncan, ha vivido bastante de cada una de ellas. Lo ilustra bien una declaración del último periodo de su vida. Me amaron como a ninguna otra mujer. Genios, poetas, millonarios, artistas, músicos, todos me deseaban. Y ahora no hay nadie que me preste $25.